Cedemos la palabra a Paul Montoya Muy y breve, para poder, me parece que Liliana Weinberg ha solicitado la palabra. Voy a exactamente. ser muy breve, intentar en un minuto ser mucho más valiosa la intervención de Liliana. Primero, felicitar la iniciativa y el debate, es realmente fascinante y muy enriquecedor y motivante, ¿no? Yo quería llamar la atención acerca de la dinámica y la densidad que ha adquirido la disciplina en los últimos 20, 30 años, en realidad mucho más si tenemos en cuenta el fenómeno de forma más amplia, es decir, estudios de las ideas, estudios idéticos, ¿no? No voy a extenderme, solamente dos puntos muy breves, que es más bien un comentario sobre la cuestión de los debates, ¿no? Hay debates en la disciplina que son algunos bastante famosos, este que ha sido mencionado, enunciado por el doctor, el profesor Bebés, por Mariana también, de varias formas, el debate Palti, Historia de Ideas, ¿cierto? Y esta cuestión metodológica, epistemológica, etcétera, que tiene una repercusión, respuestas, ¿no? Llamando a Costa, Biagini, Javier Pinedo, el propio profesor Mais, que está por ahí, también han intervenido dando algunas respuestas sobre eso. Y este debate es interesante, sin duda, más que por las razones del debate, por el mismo hecho de enriquecer la discusión sobre la disciplina. Uno. Otro debate, Tarkus Palti, ¿no? Bueno, Palti siempre en todos lados, ¿no? Además, con mucho mérito. Yo tengo mucha simpatía por el profesor Palti. Mariana ha mencionado, enunció ese debate, por ejemplo, que es bastante famoso en Argentina, mucho menos conocido fuera, ¿no? Pero también muy relevante en cuanto al contenido, ¿no? El debate en iberconceptos, historia intelectual, historia conceptual, los vínculos y los problemas de hacer esta hibridación, que es muy común en América Latina, pero no solo en América Latina, también fuera, ¿no? Y prueba de eso es Ciberconceptos. Y este artículo que acaba de salir, por ejemplo, de Roberto Breña, que el profesor Debes cita en su texto, ¿no? Que justamente va a intervenir de forma importante y es un capítulo más dentro de ese debate que ya se daba antes en Concepta, ¿no? Eh, bueno, la cuestión de los debates, que me parece a mí son relevantes, es necesario tener en cuenta ellos una cartografía, eh, no exactamente por la cuestión, digamos, del campo académico, las disputas, hicimos bien, más bien porque enriquece la discusión teórica y al final galvaniza la disciplina, que es la consecuencia real, que es lo que ha sucedido en los últimos 20 años, ¿no? El crecimiento, la dinámica y la densidad se han enriquecido, independientemente de las cuestiones puntuales, menores de cada uno de los contenidos y disputas académicas, que es normal. Y el otro punto son los balances, que han comenzado a aparecer en la disciplina. Particularmente hablo aquí de la historia intelectual, ¿no? Haciendo estas distinciones. Zárate Toscano para México, que ha aparecido en Brasil, ¿no? Y Gilberto Loaiza en Colombia, ¿no? Mencionando Colombia, creo que es bastante reciente. Uh, Bruno, antes Di Pasquale, y también este trabajo de Mariana, muy interesante para Argentina. Y podemos mencionar más, ¿cierto? Murilo de Carvalho para Brasil, un poco anterior. En fin, digamos, me parece a mí que adquiere una cierta, con esta densidad dinámica, un mínimo estado de madurez, o por lo menos de volumen, que ya admite debates no solo regionales, locales, nacionales. Estamos haciendo eso aquí, el profesor Debes también está interviniendo de esa forma, y creo que eso también habla un poco de esa, voy a decirlo de forma valorativa, riqueza, ¿no? De la discusión en toda la disciplina de historia intelectual y de los estudios eidéticos de forma más amplia, y eso es bastante feliz, siempre con algunos peligros o desafíos, ¿no? Entonces, nada, solamente colocar estas cuestiones y creo que una conclusión posible es que a partir de todos estos elementos se puede hablar de un desarrollo amplio, de con todos los problemas, limitaciones académicas, etcétera, que puede haber, pero digamos que la disciplina hoy es muy diferente del 98, ¿no? Cuando apareció giro lingüístico, historia intelectual, y en el caso del grupo del Comité de Ideas, la filosofía latinoamericana y la construcción de su historia de Javier Sasso, que es justamente una crítica desde dentro, mucho menos conocida, ¿no? El grupo de historia de ideas. Bueno, hoy estamos aquí todos reunidos y es una realidad muy diferente, mucho más amplia y rica en ese sentido, ¿no? Solamente eso, y agradecer a Sandra Jaramillo por el texto, realmente no lo conocíamos, muy valioso, lo vamos a bajar. Muchas Gracias. gracias, Paul. Cerraríamos entonces con la intervención de la profesora Liliana Weinberg. Profesora Liliana, adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, con lo que acaba de decir Paul, con lo que acaba de escribir Sandra, con lo que se ha dicho aquí, lo único que lamento es que sea tan breve este espacio para el tema gigante que ha surgido en este momento, en esta reunión.
que el campo es ya un campo de campos, heterogéneo, rico, complejo, con áreas emergentes en crecimiento, y a pesar de todo seguimos manteniendo aires de familia, puntos de coincidencia, guiños en común, que tienen que ver con este giro lingüístico, el giro hacia lo material, la cuestión editorial, el estudio de redes, de revistas, de folletería, de periódicos, la historia de las editoriales. Entonces, y que es un campo que se está expandiendo, aunque es cierto que todavía no tenga un reconocimiento institucional en muchos lugares, pero y está en un estado de madurez, como decía Paul, suficiente para que nos pudiéramos proponer ampliar esta reflexión, ampliar esta discusión, tal vez pensando que en el siguiente Congreso de Historia Intelectual, después de Montevideo, que espero que se haga en Montevideo, o pensar en ampliar esta reunión o hacer un gran calendario para que todo esto que surgió aquí lo podamos retomar, repensar, reflexionar, seguir con este mapeo que planteó Eduardo, seguir con este panorama que planteó Mariana, y que no quede aquí. Y pienso que, bueno, que Carlos Marichal es un excelente líder además para ayudarnos a dar forma a todo esto. Pienso en mi propia experiencia, por ejemplo, cómo a lo largo de mis estudios he ido conociendo a muchos de los colegas que veo aquí en distintas redes, de distinta manera, por distintas razones, armando distintos libros colectivos, y que tendríamos que darnos a la tarea de hacer una gran bibliografía, ver qué hemos estado escribiendo últimamente, con quiénes hemos estado interactuando. Simplemente decirles que estoy particularmente entusiasmada con todo lo que ha surgido aquí y que espero que sigamos con esto, que no se quede aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Alexandra. Tendríamos un minuto para que nuestros ponentes, desgraciadamente la presión del tiempo nos constriñe, para poder hacer un balance de la jornada que, como bien dice la profesora Liliana, abre muchísimas rutas. Profesor Eduardo, y después profesora Mariana, y con esto sí cerraríamos la sesión del día de hoy. Muy bien. Tengo un minuto, dices tú, ¿eh? ¿Te entendí bien? Así es, profesor. Bueno. Entonces, primero agradecer a Alessandra, agradecer a Carlos, agradecer a Imer y a ti mismo, Gabriel, por la invitación. Y Alessandra me ha invitado a comentar su trabajo dentro de algún par de meses, así que volveré a estar con ustedes. Me alegró mucho conocerte, Mariana, porque te he leído ya hace buen tiempo, Mariana Ganavese, te he leído hace buen tiempo, así que me alegra mucho ver, y a varios amigos que hacía tiempo que no veía. A Fabio desde Chile, que no lo veía en las protestas del 2019, etcétera. Nada, no soy capaz de responder, decir que los debates me parecen fundamentales, obviamente que sí. El tema de la representación que menciona Celentano me parece también un tema clave para desenvolver, pero no lo voy a hacer en 10 segundos porque me da vergüenza. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Eduardo. Profesora Mariana, la escuchamos. A mí me parece que las intervenciones de Liliana, de Paul y de Adrián son un cierre espectacular, es un espacio precioso que se armó. Les agradezco realmente muchísimo a Carlos, a Imer y a Alexandra, y Gabriel también, y a Eduardo, que no se hubiese podido generar este intercambio sin su cartografía, así que muchas gracias por eso. Realmente es un montón lo que voy a decir, me alegraron y me entusiasmaron estos días en el medio de esta pandemia, así que espero muchísimo que esto pueda continuar y de manera presencial, que nos podamos encontrar. Así que muchísimas gracias por la invitación y por esta discusión, y eso. No, muchísimas gracias. No. Muchísimas gracias a ustedes, a Mariana, a Eduardo. Cerraríamos por hoy
en este momento les invitamos a que nos sigan en redes sociales, el perfil de Facebook del seminario, en Twitter, y también les comentamos que el 9 de agosto vamos a tener la presentación del último libro de la profesora Alexandra Pita y de María del Carmen Grillo sobre la revista Historia de América del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, un libro publicado por la editorial Teseo Press de Argentina, y contaremos con los comentarios, las intervenciones, la presencia del profesor Eduardo y de Jorge Nalim. Esto será el 9 de agosto. Están cordialmente invitados. Y a finales de mes, el 30 de agosto, tendremos la presentación de Patricia Cardona de la Universidad EAFIT de Medellín, quien nos hablará sobre el oficio de escritor en Colombia en el siglo XIX. Cordialmente invitados también. Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia, por el interés, y les deseamos una feliz noche. Hasta luego. Muy bien. Buenas noches. Eso. Saludos a todos. Nos vemos Luego. pronto. Cuídense. Eso. Estupendo.